Sierra de Historias, con Alberto Garín. Pudo ser en algún momento del siglo V o comienzos del siglo VI después de Cristo, cuando las gentes de la terraferma, cerca de la laguna de Venecia, decidieron trasladarse al conjunto de islas que había en el interior de esta laguna salobre, tratando de protegerse así del avance de los pueblos germanos que iban asolando Italia. Recordemos, primero los visigodos, ya a comienzos del siglo V, más tarde los érulos y finalmente los ostrogodos. La virtud de este conjunto de islas es que, gracias a la laguna que les rodeaba, la protección de sus habitantes era relativamente segura, pues a la larga esa laguna de Venecia en gran medida era un pantano salobre difícil de atravesar y donde un ejército que hubiera querido poner sitio a los habitantes de las islas inevitablemente habría perecido. Hemos de pensar en este sentido que Venecia no cayó militarmente a manos de ningún ejército enemigo hasta los tiempos de Napoleón, a finales del siglo XVIII, y más que nada porque buena parte de sus habitantes eran aliados del general francés. Pues bien, en este conjunto de islas, donde se instalan en esa antigüedad tardía unos cuantos cientos de huidos de la terraferma, lo que van a hacer es ir sentando las bases de su vida doméstica, aprovechando dos valores que la laguna les ofrecía. Por un lado, la sal. Eran islas pantanosas que fueron desecando progresivamente, y en esa acción de desecar las islas, fueron recuperando las capas de sal que se iban generando. Y por otro lado, la pesca, que hizo de estos primeros venecianos unos buenos señores del mar, algo que con el pasar de los siglos pudieron aprovechar para la actividad que había de ser más rentable para el mundo veneciano, la del comercio. En cualquier caso es interesante, porque desde un punto de vista urbanístico, la Venecia que conocemos hoy es la heredera directa de aquellas gentes de la antigüedad tardía que decidieron ocupar centenar y medio de islas más o menos cercanas las unas a las otras en este interior de la laguna, porque en principio no se estableció una ciudad como tal, sino que las diferentes familias iban ocupando las distintas islas y las iban apañando de la manera más o menos viable para poder vivir en ellas. Es decir, no hubo una organización inicial buscando un ordenamiento entre las diferentes islas, sino que ese ordenamiento surgió de manera espontánea. En ese sentido, hemos de entender que prácticamente hasta el siglo XIX, la forma prioritaria de comunicarse entre las islas y cuando éstas se fueron consolidando como ciudad ya en la República de Venecia, era a través de los canales, a través de la laguna, mediante el uso de barcas o de góndolas, o como en la actualidad podemos ver, de lanchas a motor. Es decir, era un tránsito náutico el que se movía de isla a isla, y la posibilidad de caminar entre ellas, aunque fue surgiendo progresivamente, según se fueron construyendo los sucesivos puentes, no era la idea inicial en la organización de estas islas. Es más, sabemos que en la Alta Edad Media, en esos siglos IX, X, XI, las relaciones entre los habitantes de Venecia no eran las más fluidas y podían encontrarse unos cuantos problemas de vecindad entre los señores que se habían asentado en las diferentes islas ya consolidados, convertidos en pequeños patricios con sus cortes de servidores alrededor y que se enfrentaban con las islas vecinas. De ahí que haya islas que rápidamente se comunicaron a través de puentes, porque había buena relación entre los patricios señores de estas islas, y otras que permanecieron aisladas, por muy cercanas que estuvieran las unas a las otras. Y esa estructura urbana, espontánea, basada en las relaciones entre los diferentes grupos familiares, es lo que seguimos encontrándonos hoy en gran medida en el entramado urbano de Venecia. Es difícil tratar de entender la lógica en las trazas de sus calles y de sus canales si pensamos en algún tipo de
ordenación urbana preconcebida. Hemos de ceñirnos, en realidad, a las vicisitudes históricas. Bien es cierto que con un proceso de ordenación que más o menos ha funcionado desde comienzos del siglo XIX para acá. Insisto, más o menos. En gran medida lo que tenemos sigue siendo esa distribución tan singular de canales, de calles, de plazas, derivadas de las rivalidades entre los propios habitantes de Venecia. A partir de ahí, lo que suponemos es un urbanismo en el que, en ausencia de esa lógica, nos podemos encontrar una, por ejemplo, variabilidad importante en el ancho de las calles. Podemos tomar alguna de estas calles que nos puede parecer principal por la anchura de la misma, una anchura que en algún caso puede ser fruto de las remodelaciones del XIX, pero que rápidamente se convierte en un callejón estrecho y oscuro, o que sencillamente termina en otro callejón que vuelca directamente sobre uno de los canales sin continuidad alguna, sin la presencia de un puente que nos permita cruzar al otro lado del canal. O puede ocurrirnos incluso que tomemos una de estas calles, lleguemos hasta un puente y descubramos que el puente es un puente eminentemente privado, que solo sirve para cruzar el canal y llegar a la puerta del palacete, a través de la cual, a través de este puente, accedemos a esa vivienda. En Venecia en la actualidad aún permanecen casi un centenar de estos puentes privados, junto a los otros más de 400 puentes que van salvando los distintos canales. Teniendo por tanto en la cabeza el hecho de que la traza urbana deriva de la preexistencia de ese centenar, más de un centenar de islotes que se fueron uniendo o no a lo largo de los siglos, que a partir de ahí se fueron creando los canales de comunicación y en algunos casos las calles peatonales, con el añadido de los puentes para poder transitar de un lado a otro. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Hay un segundo elemento que marca de forma rotunda el urbanismo de Venecia y que en gran medida es visible de inmediato para cualquier viajero que recorre la ciudad. Son esos campos, esas plazas más o menos amplias, en donde por lo general encontramos en medio un pozo con su brocal. Incluso si observamos con detenimiento en la propia plaza vamos a hallar en el suelo una cantidad importante de sumideros, por donde inevitablemente el agua de lluvia va a descender. ¿A dónde? Pues a los aljibes que hay por debajo de esa gran plaza, unos aljibes de donde el agua sale por ese pozo. No me voy a detener ahora a explicar el sistema de abastecimiento de agua limpia que hubo en Venecia. Haremos una Sierra de Historias exclusiva para ello. Pero es indudable que una ciudad que fue creciendo progresivamente a lo largo de la Edad Media, hasta reunir decenas de miles, e incluso algún centenar de mil de habitantes, tenía que tener un abastecimiento de agua potable importante y no contó durante la Antigüedad tardía o la Alta Edad Media con ningún acueducto. El primer canal más o menos interesante que hacía entrar agua a la ciudad ya es de época moderna y hasta entonces tuvieron que resolverlo mediante o el agua de lluvia o el abastecimiento a través de barcas de aguadores que traían agua desde el continente. Pero insisto, esto lo veremos en un futuro programa. En cualquier caso, la necesidad constante
de agua potable, es lo que va a marcar otro de los elementos más significativos del urbanismo veneciano, que son esos campos, esas plazas más o menos amplias, que a la larga son gigantescas tapaderas de las cisternas, de los aljibes, que ocultan en su parte inferior, y sin la cual la vida cotidiana en Venecia resultaría totalmente imposible. Es cierto que en la actualidad los venecianos ya no utilizan ese sistema de aljibes tradicionales, que ya hay acueductos que abastecen agua desde el continente, unas cantidades de agua muy superiores a las que los venecianos históricos pudieron disfrutar en el pasado. Pero eso no implica que ya no ha habido alteraciones en el entramado urbano para, por ejemplo, construir en esas plazas, que se mantienen, afortunadamente, y que a la larga cumplen otros cometidos, desde permitir la ventilación de los edificios del entorno hasta convertirse en espacios de encuentro social, de actividades, de terrazas para las cafeterías. En cualquier caso, lo interesante está en que a partir de esos dos elementos, una ordenación espontánea en el entramado viario, canales y calles, resultado de las relaciones entre los grupos familiares que controlaban cada una de las islas, más la necesidad de estos grandes espacios abiertos donde acumular el agua potable. El resultado es un urbanismo que sorprende, que en muchos casos incluso resulta inesperado, porque de nuevo no obedece a las reglas urbanas que podemos tener en nuestra cabeza. No obedece, uno, ni a las reglas urbanas de un mundo más clásico, de un mundo grecorromano, donde puede haber una gradación de las calles, desde una plaza central, un foro, a partir del cual tenemos unas grandes avenidas que van en todas direcciones y luego calles secundarias que unen esas avenidas, pero tampoco el otro modelo urbano que, por ejemplo, encontramos en el viejo mundo vinculado al mundo islámico, asociado a las organizaciones tribales, donde de nuevo vamos a tener una serie de calles que vertebran de alguna manera la ciudad, que dan paso a unas callejas menores que acceden a cada uno de los sectores tribales de esa ciudad, en donde en muchos casos esas callejas menores se puede cerrar la puerta del mismo y el barrio quedar aislado del entramado principal de la urbe, para que de esa forma la tribu quede protegida de las rivalidades con sus vecinos. Claro, esa necesidad de protección en Venecia se resolvió de la forma más sencilla posible, que son los canales. De modo que esa combinación de los dos medios de tránsito a través de la ciudad, el peatón más el canal, es lo que, de nuevo, ha generado ese urbanismo tan particular del mundo veneciano. Y en este sentido, no podemos dejar de comentar el hecho de que, encontrándonos ya en el siglo XXI, Venecia es un ejemplo de tránsito urbano realmente singular, porque salvo la parte vinculada a las ultimísimas operaciones urbanísticas, que fue la creación del gran puente que une Venecia con el continente, ya de mediados del siglo XIX, junto con la gran estación del tren, que se encuentra a la entrada de la ciudad, y es el último lugar al que llegan los vehículos de motor, los coches, los autobuses, los camiones. A partir de ahí, para transitar por Venecia, solo hay dos mecanismos. O se hace a pie, y ni siquiera hay bicicletas, quitando las que puedan utilizar los niños más pequeños, o se hace por los canales, con medios náuticos, con barcas, con lanchas, con góndolas, pero no hay todas esas otras alternativas que habitualmente tenemos en la mente de las ciudades contemporáneas, desde los diferentes modelos de transporte público, autobuses, tranvías, metro, taxis, a los sistemas privados de transporte, ya digo, todo tipo de vehículos de motor, coches, camiones o bicicletas. No, en Venecia solo hay dos fórmulas: o caminas o navegas. Y el resultado está una forma de relacionarse los usuarios de la ciudad, los habitantes de Venecia y sus visitantes episódicos, de una manera realmente particular. Por lo general, los que llegamos de fuera, los turistas, el uso de los medios de navegación suelen ser relativamente caros. Es cierto que el Vaporetto funciona bastante bien y ofrece unos precios razonables. Si empezamos a alquilar ya góndolas o taxis privados, estas lanchas privadas, los precios pueden dispararse, de modo que por lo general caminamos. Y caminamos de una forma que probablemente es
completamente inhabitual de lo que podemos hacer en cualquier otra ciudad del mundo, donde antes o después encontraremos un vehículo a motor, aunque sea un autobús, aunque sea el metro, que nos va a trasladar de un punto a otro. En Venecia no, en Venecia hay que caminar. ¿Y qué significa que en Venecia haya que caminar? O que haya que navegar. Y una vez que has dejado de navegar y la barca te ha dejado en alguno de los muchísimos apeaderos que hay, vuelves a caminar. Pues que toda la ciudad es susceptible de tener vida. No solamente la vida asociada a los turistas, sino la vida de los propios venecianos. Porque ya he hecho un programa previo donde explicaba que todavía hay una vida intensa de los venecianos. Y en este programa de hoy, el recorrido que estamos haciendo por una parte del Canarregio es un buen ejemplo de esa Venecia donde lo que tenemos sobre todo son venecianos. Se han podido ir viendo las imágenes, habrán visto que no hemos pasado al lado de ninguna tienda propia de turistas, que lo que nos vamos a encontrar son viviendas de la gente del lugar, sus tiendas, sus cafeterías, su frutería, su pescadería, su carnicería, bien, y por supuesto sus parques y sus plazas. Esa Venecia común, bien. Pero insisto, lo que sí tenemos es una ciudad que el hecho de tener que caminarla en su totalidad le da una vida especialmente extraordinaria. Porque aunque nos fuéramos al lado turístico, ese lado turístico ocupa los sectores más variados. Es cierto que buena parte de ellos se ponen en el sexteto de San Marcos, pero no solo. ¿Y por qué los sectores más variados? Pues porque como inevitablemente los visitantes van a tener que caminar por toda la ciudad, y porque las propias dinámicas de hospedaje, no solamente los hoteles, sino también los sistemas modernos de apartamentos para turistas, han ido ocupando la totalidad de la ciudad, esos visitantes tienen que desplazarse a pie, no hay otro medio, por la totalidad de la ciudad, y toda esa ciudad es susceptible de tener vida. Y esto será una de las cosas que más pueda sorprender en Venecia. No importa que tomemos el callejón aparentemente más recóndito y oscuro, es posible que después de caminar 2 cuadras lleguemos a un lugar donde volvamos a encontrarnos restaurantes y tiendas, o que desemboquemos en una gran plaza donde haya un montón de jóvenes universitarios tomándose sus vinitos al final de la tarde o sus cafés al comienzo del día. Porque esa forma urbana de Venecia, completamente inesperada en su trazado, pero que a su vez exige caminarla o navegarla porque no hay otro medio, es lo que permite esa vida tan intensa que mantiene Venecia. Obviamente sus condiciones son realmente particulares y es muy posible que no podamos imitar el modelo veneciano fuera de Venecia. Pero llama la atención el hecho de que tanto los venecianos como los visitantes se dan grandes caminatas por la ciudad. A la larga no habrá recorridos en los que haya que caminar más de 40-50 minutos, pero la media hora es fácil para ir de cualquier sitio a cualquier sitio y los venecianos y los visitantes lo hacen. ¿Podemos establecer ese tipo de modelos peatonales en otras ciudades que no sean Venecia? Me dirán que no, porque la alternativa del metro o el autobús lo va a impedir, pero quedémonos con esa idea. Hay un último elemento que he venido comentando desde el principio, que fue la modificación de Venecia desde comienzos del siglo XIX. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en este sector por detrás de la parroquia de San Albise, en el Canarregio, donde lo que tenemos es un conjunto de edificios de relativamente gran altura para las alturas habituales de Venecia. Estamos hablando de 4 o 5 niveles, con una apariencia muy similar los unos a los otros. Estos son estos edificios que se construyeron a finales del XIX y en el caso de este barrio ya durante la primera mitad, sobre todo mediados del siglo XX, para esa nueva población que llegó a la Venecia de ese siglo XIX, comienzos del XX, a una Venecia industrializada, a la que había que dar cobijo a esa gran cantidad de obreros industriales que acudieron a la ciudad. Y el resultado fueron estos barrios en los límites de la ciudad, ganando más terreno al mar, avanzando un poco más el límite de la urbe sobre la laguna, y ahí se van a construir estas casas que se alejan un tanto de las imágenes que podemos tener cuando pensamos en Venecia, cuando pensamos en los palacetes de la edad moderna veneciana, pero que vienen a demostrar cómo la historia de Venecia no concluyó, no murió cuando desaparece la República Veneciana a finales del siglo XVIII a manos de las tropas de Bonaparte,
sino que tuvo una prolongación que pudo poner en riesgo la ciudad mucho más que estas obsesiones que tenemos hoy contra el turismo masivo. Cuando Venecia decidió modernizarse, ese término que puede resultar tan inquietante si no sabemos bien hacia dónde conduce. Porque esa Venecia que se quiso modernizar, como digo, lo que se quiso es esencialmente industrializarla. Es decir, en un momento en el que el mundo entero se industrializaba, e industrializarse era sinónimo de progreso, de crecimiento económico, de mejora de condiciones materiales de vida, Venecia también se apuntó a esa movida y aquí tenemos uno de esos barrios creados para esos obreros industriales que tenían que abastecer las nuevas fábricas que se fueron colocando por toda Venecia. Unas fábricas que en gran medida han ido desapareciendo, quedan algunas de ellas, pero ha habido una nueva reconversión. El caso de la Giudecca es ejemplar. La Giudecca fue esta isla situada más hacia el sur oriente de Venecia. Esta isla había sido una isla, digamos, de recreo para los patricios venecianos, con sus grandes villas, pero que en el siglo XIX se reconvierte de forma brutal en un área esencialmente industrial y que hoy vuelve a cederse a espacios de vivienda, de habitación, en gran medida vinculados con el turismo, es cierto, pero entre el impacto brutal de la industria, brutal, ahí no tenemos ninguna duda, y un impacto más moderado, por mucho que queramos verlo como el gran diablo del turismo, mejor el del turismo. Pues bien, esa modernización de Venecia que nos encontramos en este barrio nos indica hacia dónde podría haber caminado esta ciudad. Una modernización que además coincidió durante la ocupación austríaca hasta mediados del siglo XIX con esas modificaciones en la trama urbana, cuando decidieron crear algunos ejes principales, para lo cual se ensancharon calles, se derribaron edificios, se clausuraron algunos de los canales, aquellos que se consideraban más insalubres, con objeto de darle una cierta racionalidad a ese entramado urbano. La Strada Nova, que es probablemente la avenida más larga y más ancha que hay en Venecia, la que de alguna forma trata de comunicar la plaza de Roma y la estación del tren con la de San Marcos, no llega a rematar toda la jugada, es un ejemplo de lo que pretendieron estos austriacos y con ellos los venecianos de mediados del XIX, que estaban obsesionados con esa idea de la modernización. Insisto, ese término que puede resultar tan inquietante cuando no sabemos qué es lo que hay detrás de modernizar un sistema. Es cierto que recorriendo este barrio de obreros industriales detrás de San Albise, de repente nos podemos encontrar con un parquecito que en el pasado fue el jardín particular de la Villa Grolla, una de esas villas situadas en la periferia de la ciudad para estas familias de patricios venecianas, pero que ya hoy se ha reconvertido la villa propiamente dicha en un centro de usos múltiples de actividades culturales vinculadas al barrio y el jardín particular en un parque para los vecinos del lugar, que de esta forma han recuperado un espacio privado para el uso de la comunidad, una comunidad que ya no tiene ese marcado carácter de obreros industriales. Muchos de los que viven en estos bloques ya están vinculados a las actividades turísticas de Venecia y que, de nuevo, han sido capaces de entender que aquel salto hacia la modernidad de finales del XIX, primera mitad del XX, aparejaba una serie de riesgos que han sabido atemperar. Y, de nuevo, unos riesgos mayores que los que aquellos que están obsesionados con el turismo contemporáneo quieren ver. Por cierto, al final de este parque hay una puertecita que conduce hacia uno de los centros de enseñanza de remo que tenemos en Venecia, porque cuando uno se hace veneciano, una de las cosas que tiene que aprender para ser un buen veneciano es a remar. Después de todo, no lo olvidemos, para los turistas, por lo general, es caminar y caminar lo que nos lleva de un lado a otro de la ciudad, pero cuando uno vive en Venecia de forma constante, navega, y tiene que navegar mucho, e incluso si sabe cómo hacer uso de esa navegación, si sabe remar, mucho mejor, se vuelve mucho más veneciano. Pues bien, como digo, la presencia de estos barrios industriales, finales del XIX, comienzos del siglo XX, que anunciaban ese otro modelo de crecimiento de Venecia, expuso a la ciudad, junto con la obsesión por la apertura de las grandes avenidas, la construcción del puente que lo unió al continente, la llegada del tren, de alguna forma la posibilidad, con ese puente, de que vehículos a motor entraran a la ciudad. Eso sí que puso en riesgo la ciudad de Venecia. Un riesgo que lograron superar por las propias
dinámicas históricas y económicas, cuando Venecia se consolida, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, como un lugar de atracción turística máximo en este mundo. Y según la economía del planeta Tierra iba mejorando y la cantidad de turistas aumentaban, pues Venecia como destino creció. De modo que aquel riesgo de que desapareciera bajo la presión de la industria, insisto, de la industria, porque hubo ese sueño de hacer de Venecia una ciudad eminentemente industrial, bajo la presión de esa industria y sobre todo bajo la presión de querer racionalizar la ciudad, cuando se han evitado esos dos riesgos, entramos en la fase actual donde podemos preguntarnos hasta qué punto la ciudad sigue siendo viable con esa cantidad importante de cientos de miles de turistas, en muchos casos al día, en la temporada alta, junto a los otros riesgos habituales de la ciudad de Venecia, como su singular relación con la laguna, con ese agua alta que de vez en cuando se va de madre y inunda por completo las calles de la ciudad. Los venecianos están preparados para ello. Es muy curioso ver cómo en casi todas las puertas tienen unas barras en los laterales para colocar unas tablas en caso de que la marea sea excesiva. Es cierto que existe el famoso sistema Mose, que tiene ya unas cuantas décadas, que trata de evitar esas mareas altas y trata de gestionar la posibilidad de que el agua alta invada la totalidad de la ciudad. Pero de nuevo, insistir en esa idea de que afortunadamente Venecia fue capaz de transitar por la modernidad más peligrosa, la de la industrialización, lo superó sin grandes magulladuras y hemos logrado recuperar esa Venecia histórica. Esa Venecia histórica donde los elementos más significativos siguen siendo un urbanismo espontáneo, un urbanismo concebido a partir de las necesidades de las diferentes comunidades humanas que fueron poblando las distintas islas y las relaciones que establecieron los patricios, señores de cada una de estas islas. Un urbanismo espontáneo en el cual, por su condición insular, de calles muy estrechas, de abundancia de canales, han impedido el tráfico vehicular, salvo el náutico, y eso hace que sea una ciudad que hay que caminar. Y el hecho de que sea una ciudad peatonal le permite ser una ciudad con vida en todos sus barrios. Y a partir de ahí, lo único que nos queda es seguir disfrutando, y esperemos que por muchos siglos, de esta Venecia. Que no nos asustemos ante la posibilidad de que la llegada de los turistas pueda poner en riesgo un modo tradicional de vida. No. Ese modo tradicional de vida, por ejemplo, asociado a los aljibes, que en su tiempo daban un agua interesante, pero que hoy consideraríamos poco saludable, eso ya cambió. Por ejemplo, o inevitablemente ya tenemos electricidad, tenemos internet, tenemos todos los medios de comunicación. ¿De qué medio tradicional de vida estamos hablando? Y sobre todo tenemos muchos venecianos que viven en Venecia. Insisto, lo hemos visto en estas imágenes. Estamos recorriendo este sector del Canarrejo, donde lo que tenemos es esencialmente venecianos viviendo en Venecia. No nos obsesionemos con la idea de las masas de turistas llegando a la ciudad de Venecia. Y sí reflexionemos con aquella idea que ya transmití en un programa previo dedicado a la urbe veneciana, de hasta qué punto el riesgo a que se enfrenta ahora Venecia, como muchas otras ciudades históricas, es sobre todo hasta qué punto salvar su patrimonio histórico. Si las leyes de conservación son de un nivel de restricción tan brutal que en gran medida, lejos de permitirte la conservación de ese patrimonio, lo bloquea de tal forma que lo pone claramente en riesgo. Y ahí sí que estamos ante la gran vicisitud a la que se enfrenta Venecia. Pero en tanto resolvemos ese inconveniente con unas leyes excesivamente restrictivas, podemos seguir disfrutando de Venecia, la ciudad que nació, creció y sobrevive, en esencia, gracias a la gran laguna que le rodea. Posiblemente no hay otro sitio en el mundo donde los hombres han sabido aprovechar mejor cómo vivir encima del mar. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución
y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.